Hola, muy buenos días, feliz lunes, feliz inicio de semana. Hoy vamos por el ejercicio 4, me parece que es del programa Ama tu Vida, y en esta ocasión nos vamos a enfocar en un ejercicio para el plano físico. Ya sabes que a lo largo del programa tocamos diferentes planos, el físico, el emocional, el mental y el espiritual, que ninguno de ellos está separado, que siempre que trabajamos en uno en realidad estamos afectando al resto, y en esta ocasión pues vamos a por un ejercicio del plano físico. Y bueno, que vamos a ver cómo trabaja también con el resto. Entonces, en particular nos vamos a enfocar en las enfermedades o dolencias de cualquier tipo físicas, porque ya sabes que a menudo unos más, otros menos, por suerte, pues el cuerpo pues, se desequilibra y manifiesta algún tipo de dolencia o enfermedad. Entonces, realmente para mí personalmente es un tema que me apasiona, o sea, me parece interesantísimo, hay una riqueza ahí increíble. Es algo que me ha interesado toda la vida, que he observado mucho, que he intentado aprender todo lo que he podido y que sigo aprendiendo sobre ello y que me asombra y ya te digo, me interesa muchísimo. Entonces, bueno, desde la medicina de aquí, la medicina alopática, evidentemente no vamos a entrar en ninguna crítica ni mucho menos, tiene toda su utilidad, tiene unos avances buenísimos y yo creo que cualquier medicina, tomando lo mejor de cada medicina, tiene su momento preciso y ya te digo, su utilidad. No obstante, igualmente pienso y animo a las personas que sea la medicina que sea que recurran, complementen con un tipo de trabajo como el que vamos a compartir en este ejercicio de la semana, porque da una riqueza que realmente ayuda mucho en los procesos para la sanación, ¿vale? Entonces, vas a ver que es muy sencillo, son 4 preguntas al fin y al cabo, de toda la información que he podido aprender. Hay información interesantísima de muchísimas personas, también de médicos que han sido muy reconocidos dentro de la medicina alopática y que posteriormente pues, se han abierto más a observar otros planos del ser humano, no solo la dolencia física, sino un poquito más allá, y incluso han sido desahuciados de la propia medicina, ¿no? Porque ha habido un rechazo, ¿no? Entonces, bueno, cada vez por suerte ocurre menos, cada vez se acepta más. De hecho, la propia medicina alopática ya entiende la importancia que tiene el estrés para la consecución pues, de las enfermedades, ¿no? Que al fin y al cabo yo no sé en qué estadística estaba, pero igual digo, pero era mucho, 90% o no sé cuánto estaría, ¿no? Reconocido de que el estrés es la primera causa del desarrollo de las enfermedades, ¿no? Entonces, ¿por qué se produce este estrés, ¿no? Si nos fijamos en las medicinas milenarias que aún subsisten y si han durado tanto tiempo, es que han sido útiles, pues yo que sé, la medicina tradicional china, la Ayurveda y tantas otras, vemos que no solo contemplan la dolencia física, como a veces ocurre aquí con la medicina alopática, que se va muy como al detalle que pierde el bosque. Entonces va al arbolito y pierde el bosque. En cambio, en estas otras medicinas tradicionales tienen en cuenta una globalidad. Ya no solo a la persona con una enfermedad y una etiqueta, sino al ser humano, esa persona con su entorno, qué es lo que está viviendo, cómo se está sintiendo en su día a día, si está viviendo pues, en integridad o no, si está con algunas emociones, por ejemplo, de culpabilidad o de rabia o de sostenidas durante el tiempo, por ejemplo, ¿no? Muchas emociones que realmente son tóxicas, las emociones son tóxicas para el cuerpo, las emociones negativas, evidentemente, ¿no? Y nos enferman, entonces tienen muy en cuenta las emociones, los pensamientos, la espiritualidad, para todo ese conjunto, para ver, porque de repente está habiendo un desequilibrio a nivel físico en el cuerpo, ¿no? Entonces es interesante. De toda esta información que he podido aprender en los años, di con una mujer que se llama, espero que aún, yo creo que aún vive, sí, Lise, me parece, Lise Bourbeau, no sé francés, lo escribiré por si acaso, y esta mujer me gusta porque tiene unos cuantos libros, pero hay uno que sencillamente, bueno, aparte de todo el libro al final, me parece, hay un formulario con 4 preguntas que todos nos podemos hacer y responder cada uno de nosotros para obtener esta información de qué nos está diciendo la enfermedad realmente, qué cambios. Una enfermedad cuando llega, en el fondo, es una llamada a un cambio. Tenemos una invitación a cambiar y no tanto a cambiar a ser otra persona, sino yo creo que en realidad es más a ser uno mismo. Cuando digo cambio, yo creo que es un trabajo más de dejar de ser lo que a veces se espera que uno sea para encajar en una sociedad, en un entorno determinado, en un tipo de creencias y ser más genuino, ser más uno mismo, abrirse más a ser, independientemente de si uno va a encajar, no encajar, es como liberarse. Entonces, cuanto más uno
aprendemos, digamos, a liberarnos, más en armonía estamos con quien realmente somos. Entonces no es tanto un cambio, sino como un dejar de ser quien realmente no somos y ser más quienes somos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy rico. Lo que decía esta mujer, que tiene estas 4 preguntas que son muy sencillas y muy, muy ricas realmente de toda la información que obtenemos, me gusta porque esto me recuerda un poco. Esta mujer y otros tantos autores tienen libros de estos diccionarios que ponen todas las enfermedades y las causas emocionales que hay detrás de estas enfermedades. Y me recuerda un poco a, por ejemplo, los libros, los diccionarios oníricos de los símbolos de los sueños, que también, pues si has soñado con tal, quiere decir tal. Si has soñado con no sé qué cosa, quiere decir la otra. Y yo personalmente pienso que en realidad, bueno, eso está bien como una orientación, pero nadie mejor que uno mismo para interpretar y asignar un significado a cualquier símbolo, ya sea onírico de los sueños como en las metáforas de las enfermedades y sus síntomas, ¿no? Por eso es que me gustan mucho estas 4 preguntas que ella, ya te digo, también en su libro, en este libro en particular, que creo que se llama Obedece tu cuerpo, tiene también su manual de diccionario de qué significa cada enfermedad, pero muy inteligentemente pues ella ha puesto estas 4 preguntas para que yo creo que al final cada cual sea quien atine exactamente con lo que el mensaje que hay detrás particular para cada uno de nosotros, ¿vale? Entonces ahí van estas 4 preguntas. Para empezar tienes que escribir de entrada. Debajo del vídeo, por cierto, voy a poner el cuestionario y alguna cosa más para que lo puedas imprimir y rellenar, ¿vale? Y entonces de entrada tienes que poner qué es actualmente esa dolencia que tú tienes o enfermedad como título. En el caso que tú estés perfectamente, muchísimo mejor, yo me alegro y que dure toda la vida, ¿vale? Si ese es el caso, pues esta semana poco trabajo vas a tener. Pero incluso yo también lo he utilizado a veces para malos hábitos, también nos da información acerca de eso. Fíjate, o sea, no sé, algo que quieras cambiar y también lo puedes utilizar. Sé un poco creativo con eso, ¿vale? Pero bueno, si no, pues para la salud no lo vas a utilizar esta semana, pero siempre te va a quedar para cualquier desajuste en tu salud en un futuro. Podrás retomar estas 4 preguntas y de verdad que son geniales. Y también aviso que puede ocurrir, depende cómo seas tú, el grado de conciencia o de apego a tu propio ego, pues que haya un rechazo a las respuestas, que haya una negación a querer ver según qué respuestas o las ves pero no quieres aceptar que eso sea así porque requieren esos cambios que hablábamos. Y el ego, pues claro, está muy aferrado a su sistema de creencias y cualquier amenaza es como chon, 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 y bueno, y hace de todo para tratar de disuadirnos, ¿no? Entonces, bueno, tú mismo o tú misma, ¿vale? Ahí van las 4 preguntas, son las siguientes. Primero el título de la enfermedad y la primera nos habla del bloqueo físico y la pregunta es ¿qué adjetivos pueden describir mejor lo que siento en mi cuerpo? Tu respuesta representará lo que sientes ante la persona o la situación que ha desencadenado el mal. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que de la noche a la mañana, a mí me pasó, recuerdo una vez en particular, así tal cual, me quedé afónica, pero en cuestión de una hora, de estar excelentemente bien, y perdí la voz, hace bastantes años, y recuerdo qué es lo que me pasaba. Bueno, entonces, imagínate que pierdes la voz, este sería un ejemplo, ¿no? Pues una afonía, con unas anginas, o sea, de repente, pues unas anginas al instante, o sea, una cosa automática y sin voz, ¿vale? Bueno, ese sería el síntoma. Entonces, ¿qué adjetivos pueden describir mejor lo que siento en mi cuerpo? Pues podría ser que lo que sentía, pues opresión y dolor agudo, de repente un dolor agudo y una opresión, ¿vale? Entonces, escribes eso. Vamos a la siguiente pregunta, que nos habla del bloqueo emocional que está habiendo a través de esos síntomas, ¿vale? La pregunta es, ¿qué me impide realizar esta enfermedad? Tu respuesta a esta pregunta representa el deseo o los deseos bloqueados. En ese caso de la afonía, ¿qué me impedía realizar esa afonía? Pues me impedía comunicarme, hablar, decir lo que pensaba, por ejemplo, ¿no? Luego hay otra pregunta para este bloqueo emocional que es ¿a qué me obliga esta enfermedad? Y para esta pregunta en particular tienes que luego cuando hayas contestado añadir un no delante. Y estas frases van a representar tus deseos bloqueados. En el caso que comentaba de la afonía, ¿a qué me obliga esta enfermedad? Pues me obligaba a estar callada, ¿vale? Entonces pondría un no delante, no estar callada, es decir,
que en esta sección de bloqueo emocional las respuestas serían: ¿qué me impide realizar esta enfermedad? Sería comunicarme. Pues el deseo que había oculto, las ganas que realmente emocionalmente tenía yo, era de poder comunicarme y de no estar callada, ¿vale? Eso es realmente el deseo profundo, que estaba bloqueado, ¿vale? Nos vamos a la tercera pregunta, que es el bloqueo espiritual, que es: si me permitiera estos deseos, ¿qué sería? Entonces tienes que utilizar los deseos encontrados en la etapa anterior. Por ejemplo, en mi caso, si me permitiera comunicarme y decir lo que pienso y no callarme, ¿qué sería? Pues hubiera respondido seguramente libre, ¿vale? Entonces, libre es lo que sería la respuesta, la clave de que correspondería a una necesidad profunda del ser, bloqueada por alguna carencia, ¿vale? Entonces, en aquel momento se estaría manifestando que mi ser tenía una necesidad muy profunda de manifestarse, de expresarse libremente, sin embargo estaba bloqueado por alguna carencia, ¿vale? Entonces vamos a la última cuestión, que nos habla del bloqueo mental, y es la última pregunta: si en mi vida me permitiera ser, en este caso la respuesta anterior, libre, en el ejemplo, si en mi vida me permitiera ser libre, ¿qué podría sucederme de desagradable o de no aceptable? ¿Vale? La respuesta a esta pregunta corresponde a la creencia no benéfica que bloquea tus deseos y te impide realizar tu necesidad, creando así el problema físico. Por ejemplo, si en mi vida me permitiera ser libre, ¿qué podría sucederme de desagradable o no aceptable? En aquel ejemplo, pues yo pensaba que si me hubiera dicho realmente todo lo que quería decir en aquel momento, pues desagradable o no aceptable podrían haber ocurrido muchas cosas. Esas eran mis creencias, entonces las puedes listar. Pues, por ejemplo, perder a una persona perder, entre comillas, a una persona muy importante en mi vida, entre otras muchas, ¿no? Entonces, toda esa lista de lo que tú crees que puede suceder de negativo, de no aceptable, si tú te permites ser lo que la respuesta del ser te está pidiendo que seas, denotan y te dejan en evidencia unas creencias no benéficas que son esas creencias limitantes, que al final ahí está la clave, que es aquello lo que debemos trabajar. Y vas a ver que en el PDF este que te puedes descargar vas a leer un poquito más acerca de ello, y es un tema pues extenso, el de las creencias limitantes, y que realmente está en tus manos si quieres cambiarlas, si crees que aún te son útiles mantenerlas o no, o si ha llegado el momento de actualizarlas por otras creencias mucho más empoderantes. Y al final esa es la clave para devolver el equilibrio desde esos otros planos a la totalidad del ser. Permitir que el ser se exprese en su deseo más profundo, y que para ello tú le abras la puerta cambiando esas creencias que lo están limitando y no permiten que fluya. Entonces ahí se bloquea la energía y pasa esto que pasa, ¿no? Bueno, pues estas son las 4 mejores preguntas que he podido encontrar para ayudarnos a obtener información muy útil gracias a una indagación a través de nuestras enfermedades y dolencias. Espero que te sea muy útil en el caso que lo necesites, ojalá que no las necesites. Y nada más, te deseo muy feliz semana. Nos vemos el próximo lunes con otro ejercicio del programa, que tocará otro aspecto, no el físico, sino otro, también muy interesante. Y nada más, nos vemos entonces. Sé feliz, hasta luego.